Sport. Por ejemplo, esta aspiradora robot Smart Enjuta, que la controlás desde el celular con una aplicación de enjuta increíble. 3 niveles de potencia, sensores anticaída y anticolisión. Puede ser tuya por solo 12 cuotas de $14. ¿Dónde? Solo en Vía Confort. Por la web, viaconfort.com.uy, por el fonovía 2507-3883 y recordarte que hay envíos a todo el país. Te repito el teléfono por las dudas que me salió medio chocadito, 2507-3883. Bueno, muy bien, ahora sí. Nos está acompañando en estudio, la verdad que un placer que puedas estar aquí con nosotros. Ella es Verónica Tute, es una ex cimarrona de hockey, psicóloga de salud y deporte, docente e investigadora en la Universidad Católica. Por estos días nos impactaba la noticia de esta chiquilina vinculada al karting que se había quitado la vida. Vas un poquito más para atrás y encontrás futbolistas, digo, ya sabemos nosotros que el Uruguay tiene con el suicidio un problema enorme desde hace muchísimo tiempo, pero que había como ciertos, uno podía pensar, compartimentos estancos donde la salud mental estaba más cuidada, ¿no? Por ejemplo, el deporte, bueno, ni ahí hoy en día, ni ahí, ni ese termina siendo el compartimento estanco que te salva, ¿no? de estas estadísticas. ¿Qué pasó? Bienvenida, Verónica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero destacar que estos deportistas, ante todo, son personas. Por lo tanto, van a tener las mismas manifestaciones que cualquier ciudadano e individuo común. Tenemos un mito que el deporte es salud, que el que Claro. está ahí en ese ámbito va a estar cuidado y protegido. Y en realidad lo que sí dice las investigaciones es que el ejercicio físico es un ámbito protector. No necesariamente el deporte y menos el deporte de alto rendimiento. Entonces tenemos que saber, primero que nada, que no todo el mundo está capacitado para ser un deportista de alto rendimiento y poder soportar las cargas físicas y mentales que eso supone. La presión, decís. Exactamente. A ver, no todo el mundo está capacitado para correr una maratón, porque todo el mundo podría de alguna manera soportar climas de entrenamiento más hostiles, el hecho de una frustración muy grande que uno puede vivir en determinados momentos, renuncias a tu vida personal, de alguna manera buscando un resultado concreto que no se da. ¿Sí? Si miramos a veces deportistas olímpicos que entrenan 8 horas diarias para competir por 10 segundos. Y siendo tan jóvenes, hay que agregar eso, ¿no? También, porque una cosa son esas cosas que pueden aparecerte en tu vida después de que ya estás muy formado, tenés otra espalda emocional, y otra cuando sos re jovencito, ¿no? De hecho, la falta de experiencia y las edades tempranas hacen a las personas vulnerables a determinados síndromes, como es el estrés crónico, el burnout, que es mi línea de investigación hace mucho tiempo. ¿Podrías profundizarnos en eso? Porque lo del burnout se instaló como una palabra que yo no sé si terminamos de tomar la temperatura o la medida justa, o lo damos por, se quemó, y mañana se reactiva, listo. Bueno, yo desde hace más de 20 años investigo este síndrome, primero porque considero que soy una deportista quemada, o sea que lo viví en carne propia, pero además porque tiene consecuencias que son muy graves. Es un síndrome de estrés crónico, no es que yo un día sentí que en el ámbito del deporte o en la vida algo me desequilibró o no tenía los recursos para afrontar. Esto habla de la frecuencia y la recurrencia en que en algún momento todos los días de mi vida siento ese desequilibrio. Pero para. Entonces el burnout no es un episodio puntual. No, eso es el estrés. El estrés, para que vean mis manos, el estrés es un desequilibrio puntual entre las demandas del día y mis recursos personales. El burnout es esto muchas veces a la semana hasta que se puede convertir en diario. Entonces, lo que es importante en el diagnóstico del burnout es la recurrencia de los episodios de estrés. Y además llegamos a ese estrés por diferentes vías. O sea que no necesariamente todos los días me pasa lo mismo. Cualquier situación que me desequilibra genera a la larga repercusiones y consecuencias que son muy parecidas a la depresión y a una depresión profunda. Caramba, bien. ¿Y quién te va controlando eso? Porque también me imagino que por la misma demanda o las expectativas puestas en un deportista de élite o de alto rendimiento, aquello de automanejarse debe inhibir muchas veces las consultas, supongo. Bueno, hoy por hoy
los deportistas piden que haya agentes de salud en el mirá. contexto del deporte. Pero decís cuándo se da eso. Bueno, en yo hace realidad. más de 20 años que trabajé 19 años en el Club Nacional de Fútbol, desde que volví de mi doctorado en España, he trabajado de forma continua. Lo que pasa que muchas veces son las instituciones deportivas o los organismos estatales que no invierten Claro. en este tipo de cosas, pero los deportistas y también los y las entrenadoras lo piden. Porque cada vez que uno va, ya sea en mi caso, por la universidad a investigar y demás, siempre se queda gente preguntándote sobre este tema del burnout, identificándose y decir qué es lo que puede hacer. Entonces, esto es algo que nosotros lo tenemos muy estudiado. El problema que hay, y sobre todo en los porcentajes enormes de agotamiento emocional que hay, es que no hacemos nada, no intervenimos. O sea, evaluamos constantemente desde la universidad, pero cuando después llega el siguiente paso, que es para intervenir, para ir al ámbito aplicado, son instituciones muy puntuales que te contratan y que te contratan a veces a tiempo por 2 meses buscando Claro, resultados. sí. Y claro, y esto nos muestra los beneficios de un estrés que es crónico. Ahora, ¿qué haces cuando un deportista empieza a dar esos signos de burnout, de estrés crónico? Porque yo no sé, una vez diagnosticado, ¿el deportista tiene que seguir o tiene que abandonar? Bueno, primero que nada es importante decir que el burnout no tiene tratamiento, por lo tanto tenemos que buscar la prevención. Se hace un tratamiento farmacológico como si fuera la depresión, pero no tiene las mismas características de esta. De hecho, recién es reconocido en el 2021 como una enfermedad mental o psiquiátrica. Antes no era reconocido, era un conjunto de síntomas que a vos te generaban consecuencias y sobre todo lo que generaba es un malestar que no podías explicar. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Es en la prevención. Y hay datos que son ya muy recurrentes, tanto en el Uruguay como en el mundo, porque además la estadística se repite. Se repite cómo nos vinculamos las mujeres, los varones, los jóvenes, y esto lo que nos indica es que tenemos que hacer un entrenamiento mental basado en enseñar estrategias de afrontamiento a la adversidad. ¿Qué implica esto? Hoy decías, bueno, ¿cómo hacemos para que un deportista aprenda los gestos técnico-tácticos? Porque tienen un entrenador y un preparador físico que los enseña. Sin embargo, no tienen un psicólogo o un agente de salud que les enseñe a trabajar las estrategias mentales para esos momentos de dificultad, de alta presión y de exigencia. ¿Existen estrategias para eso? Existen, se entrenan. De hecho, yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si yo en mi vida como deportista hubiera tenido un agente de salud que me acompañara. Probablemente hubiera alargado mi carrera deportiva o hoy podría jugar además mi hockey, que nunca más volví a jugar. Entonces, esas son consecuencias livianas de lo que tiene este síndrome. Lo que sí tenemos que saber es que la persona que lo padece, en este caso un deportista, no tiene conciencia de enfermedad. Es decir, sabe que se siente mal, pero no sabe por qué. Entonces, las terceras personas, que en este caso pueden ser sus compañeros y o los entrenadores y entrenadoras, se convierten en agentes de derivación. Por eso, parte de la estrategia para poder enseñar esto es contar cuáles son los síntomas para que la gente que está alrededor de estos deportistas, porque estamos hablando del contexto deportivo, pero esto es en el ámbito del trabajo, sería igual. ¿Sabés cuántos quemados debemos estar circulando? Exacto. Ahí, estas personas que lo detectan... Uno a esta edad siempre sospechás que podés... No quiero llevarlo livianamente el tema, obviamente, pero uno muchas veces tiene la sensación de que algo no está bien, ¿viste? ¿No? Bueno, pero esa es una señal de salud. Cuando vos sentís que hay algo que no está, es el primer indicador. Pero cuando vos sabés que hay malestar emocional, hay incomodidad... Da los síntomas concretos, a ver, para que la gente, que o sobre todo las figuras que debieran acompañar a los deportistas o el entorno sepa leerlas. A ver. Primero que nada, para tener un diagnóstico de burnout hay que tener 3 dimensiones que presenten síntomas, por eso es tan complejo. El primero en aparecer es el agotamiento emocional. Un cansancio extremo frente a una tarea que vos antes hacías habitualmente y sin un gasto de energía demasiado alto. En mi caso, yo 15 años consecutivos entrené todos los días de mi vida y no significaba un costo. Hasta que un día, solamente de empezar, un día me di cuenta, andás a ver cuánto tiempo antes llevaba, me di cuenta que solo el hecho de preparar la funda con el palo de hockey, con todo, me generaba una angustia terrible. De eso, ¿cuánto tiempo antes pasó y yo no me enteré? No lo sé. Entonces, es ese agotamiento que genera una actividad que antes hacías de forma automática. Bien. Este es el primero.
El segundo se llama despersonalización. Y esto no tiene que ver con una fase de esquizofrenia. No es que me rompo, esto tiene que ver con una fase de interacción con el otro. A ver. Yo, una persona cálida, empática, agradable, empiezo a tener respuestas cínicas e irónicas con las personas con las cuales de alguna manera comparto. Esto no se da en personas que son malhumoradas o de mal genio siempre, sino se da en personas que antes no eran así. Y esta es una fase visible, en donde los demás pueden darse cuenta que no es solo un día vino malhumorado, sino que empieza a tener actitudes que no forman parte de lo que era en el repertorio conductual de ese deportista. Y la tercera se llama reducida realización personal y es una fase que tiene que ver con tu autoconcepto. Yo antes rendía y lo hacía bien y ahora me percibo que rindo muy por debajo de mis posibilidades. La primera fase de la enfermedad, esto no es real, es subjetivo, pero después con el tiempo se convierte en una realidad porque hay un descenso muy visible del rendimiento del desempeño deportivo. Claro. Entonces, primero que podemos dar cuenta, personas que empiezan a tener enfermedades psicosomáticas y que no eran comunes. Trastornos del sueño, trastornos de la piel, digestivos, y todos van como variando, no es que se sostenga uno en el tiempo. Esa es una de las características más habituales. Otra, siempre tiene algo, el típico que siempre tiene algo. Que no tenía antes. Claro. Recordemos que era una persona considerada cálida, amena, comprometida. El burnout no se va a dar en personas que no sean idealistas, perfeccionistas, que no tengan altos ideales, porque la persona que vive las cosas sin intensidad no van a llegar a esto. Ahora, aquellos deportistas que ponen altas expectativas en el deporte y lo conciben como un trabajo, tienen altas chances de poder enfermar por burnout. Después empiezan a romper en cada competencia. Parece increíble que gente que está súper entrenada, cada competencia se rompe, y se rompe por el burnout. Eso es otra cosa típica que vemos en el deporte, los deportistas, y también cómo ha cambiado. Recién ella hablaba de que en los últimos 20 años, sí, nosotros en la época cuando yo fui deportista de alto rendimiento... Contá, porque capaz que no saben. Sí, hace casi 30 años. Hablamos de esgrima. Yo soy esgrimista y en un momento sí fui deportista de alto rendimiento, fui campeona sudamericana, fui 20 veces campeona nacional, o sea, estuve siempre compitiendo a ese nivel. Y además nosotros en Uruguay, en algunos deportes, aparte de todo eso que ella contó, tenemos la frustración de la organización, que es un problema y es una frustración continua porque tenemos... No entiendo qué es el problema de la organización. Nosotros tenemos infraestructura deportiva bastante menos desarrollada de lo que el alto rendimiento requeriría. ¿En todas las disciplinas? En casi todas las disciplinas, o en todas, salvo fútbol, porque básquetbol podemos hablar de que es semiprofesional, ni siquiera el básquetbol es profesional. Entonces tenemos también que resolver no solamente la cuestión estrictamente vinculada al entrenamiento deportivo y a la parte deportiva. A tu performance concreta, sí. Sino todo lo que está alrededor. Las faltas al colegio, las faltas a la facultad, las faltas al trabajo, que se te superpone trabajo, escuela, facultad, campeonato, y deporte y campeonato. O entrenamiento. Si lo querés hacer, si te querés dedicar 100%, porque decís, bueno, tengo una chance en esto, sabés que va a llegar un momento donde vas a tener que elegir trabajo, estudio o el deporte, retiros precoces de deportistas que eran promesas, todo eso tiene mucho que ver con el burnout. Yo estoy encantada que esté ella acá porque es realmente un tema de todos los días que lo sentía y lo tenía muy de cerca como deportista y ahora lo tengo como madre de deportistas. Mi hija acaba de volver de los Juegos Panamericanos de Asunción y realmente vuelve y cada vez que ella vuelve, cuando vuelvo yo del Oso de Sur así, cuando volvió del Mundial también, me dice, creo que quiero dejar. Pero ¿cómo que querés dejar? Es que siento que no puedo ir a más y que llegué a un momento donde no sé cómo hacer. No puedo ir a más porque mejorar. No puedo entrenar más, porque no puedo faltar más. ¿Es así? Porque tengo la facultad, claro. Porque tengo el trabajo, y bueno, es ahí donde también nos pasa que en estas economías tenemos que tomar decisiones y tal vez muchas terminamos decidiendo y bueno, lo voy a hacer de forma recreativa. Durante 7 años... Trabajé en la Fundación Deporte Uruguay, que es Secretaría Nacional de Deporte más Comité Olímpico, con el cual me pude, de alguna manera, comunicar con todos los deportes, porque yo trabajaba más en los deportes colectivos. Y lo que tú decís es tal cual. El deportista uruguayo, más allá que tiene altos niveles de agotamiento emocional, también tiene altos niveles de resiliencia, porque está constantemente acostumbrado a trabajar la adversidad. Sí. Yo
También tuve la suerte de vivir un año en un centro de alto rendimiento en España, en mi formación como psicóloga del deporte, en donde a veces si algo de la infraestructura fallaba, se cancelaba el entrenamiento. Ustedes se dan cuenta que en nuestro país todos los días hay ausencia de canchas. Hoy miraba para enviar los psicólogos que están estudiando la maestría, que van a hacer su práctica supervisada, a un club en donde los niños sub-14 iban a entrenar de 21 a 23 horas. Sí, es terrible. O sea, pensemos cómo no agotar a alguien que con 13 años, si es un sub-14, a las 11 hace rato tendría que estar durmiendo. Exacto. Para el otro día poder ir al liceo con las horas de sueño que son necesarias para tener un hábito de vida saludable, no rendir. Y a esa hora está entrenando. Y a los padres y a las madres, porque esos niños y niñas van a tener que ir a los entrenamientos acompañados de un adulto, porque a esa hora no van a andar solos. Entonces también el sistema que nosotros tenemos en el deporte agota a los niños y agota a sus tutores y a sus padres. Bien. Y es otra cosa más. Y hay casos Más allá de las sí. señales, perdón, María Eugenia, porque hay que hacer una pausita, entonces me quería quedar con un poco las señales que diste, no sé si faltan algunas. No, faltan más que es en la fase de la interacción. Perfecto. Ahí es otra de las fases visibles. Bueno, vamos a eso directamente después de la pausa, ¿sí? Ya venimos.